Bueno, esperen que les comparto pantalla y arrancamos. Bueno, ¿todos ven? Sí. Se ve. Bueno, la idea hoy es empezar a ver derivadas parciales, a diferencia de lo que es análisis matemático 1. Y lo que cambia de derivadas parciales a derivadas de análisis matemático 1 es que en derivadas parciales tenemos dos variables independientes en vez de una, por eso se llama derivada parcial, porque uno va a poder derivar con respecto a la primera variable independiente o con respecto a la segunda, ¿no? En análisis matemático 1, como solamente teníamos f de xy, de x, perdón, ¿sí? Lo único que teníamos era f'. ¿Sí? Ahora en análisis matemático 2, como tenemos f de x y vamos a tener dos derivadas, una con respecto a x y otra con respecto a y, ¿no? Por eso se llaman parciales. Parcial con respecto a x, parcial con respecto a y. Bueno. ¿Alguno se acuerda cuál era la definición de derivada de análisis matemático 1? ¿Mm? ¿Se me escucha o...? Sí. No sé si te referís al límite Claro, exacto. o... Ah, Esta era la definición de límite de análisis matemático 1. Era el límite de x tendiendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Si se fijan acá, en el denominador, ¿qué tienen? La variación de quién. de X. X, ¿no? Y arriba, la variación de quién. De Y. De la imagen, ¿sí? De Y. Esta parte que de repaso me la voy a copiar para no tener que tipearla toda de vuelta. La voy a ver de acá por algún motivo no se copió la imagen. Bueno, y es el límite, o sea que nosotros lo que tenemos es la variación de la imagen cuando varía la variable independiente, siendo que la variación de la variable independiente tiende a cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de esto? Tengo que profundizar, ¿se lo acuerdan? ¿Lo vieron?
Sí, podrías profundizar un poquito porque hace mucho que no lo veo y me- Bueno, la definición de derivada es una definición. O sea, vino Newton y dijo, la derivada va a ser esto. ¿Sí? Es un cociente. Muchas veces se le llama cociente incremental. Es el cociente entre dos cosas. La variación de la imagen sobre la variación de la variable independiente, o sea, x. Este simbolito de acá es variación. Este simbolito de acá también es variación. Esto es la variación de y sobre la variación de x. ¿Sí? Yo estoy en un punto x0. Acá se ve. Avísenme si se ve el cursor. Sí, se ve el Sí. cursor. Sí, sí, sí. Y en un valor inicial x0 que se incrementa. ¿Sí? X pasa de x0 a un nuevo valor x. Generalmente este valor, para que se entienda mejor, siempre se suele decir que es 1, pero en realidad no es 1. No es necesario que sea 1. Entonces, ¿qué hace 1? Dice, bueno, x se incrementó, x0 se incrementó a x. Por eso a esto se le llama cociente incremental, porque se incrementa la variable independiente. O sea, yo me estoy yendo para allá. Y a este segmento que está acá, la diferencia entre las dos cosas, lo llama delta x. ¿Sí? Este es el símbolo de delta, que en matemática quiere decir diferencia. ¿Sí? Cuando uno pasa de x0 a x, la imagen también varía. ¿Ven? La imagen era este punto de acá y ahora pasa a ser este punto de acá. ¿Se ve? Sí. Bueno, a esa diferencia entre las imágenes sobre la función se le llama delta i. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Yo no. Bueno, este cociente es eso, es la variación de i, este segmento de acá, sobre la variación de x, este segmento de acá. ¿Y de qué trata la derivada? Del límite cuando esta distancia se va haciendo muy chiquita. O sea, cuando la variación de x tiende a cero. ¿Sí? Otra manera de escribir esto es cuando x tiende a x0. O sea, cuando esto se va moviendo para acá. ¿Sí? Cuando este segmento se va haciendo cada vez más chiquito. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La interpretación geométrica de la derivada, ¿cuál era? Ustedes siempre dijeron que la derivada era ¿qué? Geométricamente hablando. La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. La recta tangente nosotros acá la vemos en naranja. ¿Sí? Fíjense que solamente toca más allá de que... A ver si lo puedo mejorar. Enviar al fondo. Enviar al fondo. Tengo que mandar 80 cosas al fondo para llegar al...
estoy en este punto, que es el punto de tangencia entre la recta tangente y la verdadera función, y lo que hace la derivada es medir la variación sobre la recta tangente, porque justamente geométricamente es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la derivada? En vez de medir la diferencia que se produce en la imagen cuando varía la variable independiente sobre la función, la mide sobre la recta tangente. ¿Sí? Por eso, ustedes siempre en el análisis matemático 1 trabajaron con diferencial de i en vez de con delta i. Porque diferencial de i es la variación sobre la recta tangente. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? O sea, acá no lo puse, pero si quieren lo ponemos. Diferencial i es i de t evaluado en x menos f de x, ¿sí? Delta i mide la verdadera variación de la función y diferencial i mide, si quieren, acá podríamos hacer otro paso, la variación, pero tomando en cuenta la recta tangente en vez de la verdadera función. ¿Sí? A ver, esto de acá, ¿por qué estas dos cosas son iguales? Esto de acá con esto de acá. ¿Quién lo ve? No se ven bien los subíndices. ¿Podrías hacer un poco de zoom? Sí. Ahí. Puede ser que es porque es un punto tangente, entonces lo Claro, comparten ambas esto de rectas. acá. O sea, esto es medido sobre la recta tangente y esto es medido sobre la verdadera función. Pero en este punto, la verdadera función y la recta tangente son iguales. Así que esto lo puedo expresar así o lo puedo expresar así, es lo mismo. Por eso lo puse de las dos maneras. ¿Sí? ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué hace el diferencial i? Mide sobre la recta naranja. ¿Qué hace el delta i? Mide sobre la verdadera función que acá está puesta en azul. ¿Sí? Obviamente, la recta tangente no es igual a la verdadera función. Por eso, cuando uno usa derivadas, se comete un error siempre, que es lo que tienen acá marcado con epsilon. ¿Esto se entiende? Este grafiquito de qué es la derivada. Sí. Bueno, tenía escrito acá abajo esto, que era el diferencial i. Otra posible ecuación es que, bueno, acá está explícito lo que yo le decía en palabras recién. Delta it es lo mismo que el diferencial i, o sea, el diferencial i es medir la variación sobre la recta tangente. Y ustedes habían visto esta fórmula en algún momento de análisis matemático 1, que era que el diferencial i era igual a f' por diferencial de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que ustedes después lo expresaban así. Ujú. Bueno, Sí.
si yo junto esto con lo que escribimos arriba, lo que vamos a tener es que el diferencial y, que es la derivada por diferencial x, es igual a y sub tx menos y sub tx0. O sea, la variación sobre el plano tangente. ¿Sí? O, sí, lo mismo. O la verdadera variación sobre la función más el error. ¿Sí? Si se fijan acá, diferencial y es lo mismo que delta i más epsilon. ¿Sí? Bueno, acá no va a ser la mejor clase de la historia, primero porque, bueno, lo que les comenté el lunes, de por qué tenemos clase hoy, y segundo porque, bueno, nada, como verán estoy con la gripe a flor de piel. Bueno, acá tienen lo que estuvimos hablando, delta i es la variación en la imagen de la función cuando paso del punto x0 al punto x. Diferencial i es la variación en la imagen de la recta tangente cuando paso del punto x0 al punto x. Epsilon es el error que se comete al usar la derivada y por ende reemplazar a la verdadera función por su recta tangente para medir la variación en la imagen. ¿Sí? Resumiendo, ¿qué es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente, geométricamente hablando. Cuando usamos derivadas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando las variaciones de la imagen sobre la recta tangente en vez de sobre la verdadera función. ¿Por qué hacemos eso? Y porque las rectas son líneas rectas que son muy fáciles de calcular las variaciones de la imagen. ¿Sí? En cambio, las verdaderas funciones muchas veces tienen formas raras que hacen muy difíciles los cálculos. ¿Sí? Entonces, por eso se usan derivadas, porque facilitan mucho los cálculos. ¿Cuál es el precio a pagar por esa facilidad? El error que se comete por reemplazar a la restricción presupuestaria por la verdadera función. Bueno, ¿dudas hasta acá? No. ¿Sí? A mí lo que me interesa que se les quede muy grabado es que cuando usan derivadas cometen un error. ¿Sí? ¿De dónde proviene ese error? De que están, en vez de usando la función original para calcular las variaciones en la imagen, están usando la recta tangente. ¿Sí? ¿Cómo es este error? Bueno, este error va a depender de tres cosas básicamente. Primero, el problema práctico al que me esté dedicando. ¿Sí? Yo qué sé, si me estoy dedicando a un problema de, no sé, a ver, de medicina, por ejemplo, donde están probando un medicamento, por ahí un error chico es muy relevante, porque por ahí ese error chico implica que se te murieron 20 personas. ¿Sí? Imagínense si están analizando los efectos adversos de un medicamento. Y yo qué sé, por ahí un error chico representa 20 personas que se murieron por esos efectos adversos. Entonces, bueno, nada, un error de un 1% por ahí en medicina es gravísimo. ¿Sí? Ahora, si son una empresa que le pifió por un 1% a los precios, y bueno, por ahí no es tan grave, perdiste plata pero no se murió nadie. ¿Se entiende? Entonces, el error es grande o chico en función del problema práctico que estamos analizando. ¿Sí? Si ustedes mandan un cohete a la luna y le erran por un 1% son, no sé, miles de kilómetros. ¿Sí? No tengo, por ahí estoy diciendo una burrada, pero para que se entienda, ¿sí? En cambio, si están, no sé, analizando
los costos de una empresa y le pifian a los costos por un 1%, y bueno, va a caer la rentabilidad. Pero bueno, no van a estrellar un cohete, ¿sí? O un avión. ¿Se entiende esta idea? Sí. Sí, sí. Otra cuestión es de qué tan grande sea la variación de X. Porque fíjense, acá también se ve. ¿Qué pasa con el error? Fíjense, el error es este segmento de acá. ¿Qué pasa cuando yo X me voy moviendo para allá? Más grande es el error. Se va haciendo cada vez más grande el error. Si se fijan, a medida que me voy alejando, el error fíjense que pasó de ser este segmento de acá a ser todo este segmento de acá. O sea, el error se va agrandando muchísimo. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos alejando del X0, la recta se va pareciendo cada vez menos a la verdadera función. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo decir que X pasó de 1.000.000 a 1.000.001, o sea, una variación en porcentaje extremadamente chiquita, que decir que la función pasó de 1 a 2. De 1 a 2 la variación de X fue del 100%. ¿Sí? En cambio de 1.000.000 a 1.000.001, porcentualmente la variación es muy pequeña. ¿Sí? Así como no es lo mismo decir que pasó 1 de 1 a 2 que 1 de 1 a 10. En valor absoluto, la variación es mucho más grande cuando pasa de 1 a 10 que cuando pasa de 1 a 2. Entonces, bueno, uno cuando trabaja con derivadas tiene que tener cuidado con todas esas cosas. ¿Sí? Cuando las variaciones son muy grandes, el concepto de derivada se torna inútil. ¿Sí? Y eso es algo que mucha gente no le da bola. Cuando ustedes agarran paper de economía, o prácticamente de cualquier rama del conocimiento, van a ver que cuando usan derivadas las usan sin preocuparse por absolutamente nada de estas cosas. Y por ahí están cometiendo errores grandísimos. ¿Sí? Pero bueno, son tan fácil usarlas y son tan cómodas que se tiende a abusar mucho del concepto. ¿Sí? Entonces, bueno, nada. Yo me gusta mucho en esta clase repasar esto porque la idea es que las herramientas se usen cuando son adecuadas y que no se cometan excesos. Porque si no, después por ahí ustedes escriben un paper buenísimo, todo, y todas las conclusiones están equivocadas. Simplemente porque usaron una herramienta matemática que no es adecuada. ¿Sí?
Bueno, y hay una tercera cuestión que puede hacer que el error que uno comete sea muy grande. ¿Sí? Fíjense acá. Estoy calculando la derivada en el punto x igual 3. ¿No? Con 3 puntos de superávit tengo un crecimiento de un 1% en el PBI. Y estos son números inventados, están agarrados así, nomás. Pero es para que se ejemplifique cómo por el hecho de usar una derivada se puede mandar una macana grande. ¿Sí? Supónganse que ustedes están acá y calculan la derivada. La pendiente de la recta tangente, que es la derivada, va a estar relacionada justamente con la recta tangente que tiene esta forma, ¿no? Acá no lo puse, pero vamos a ponerlo. Esto es IT, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué les dice la pendiente de la recta tangente en un caso como este? Que si ustedes aumentan el superávit fiscal, ¿qué pasa con el crecimiento del PBI? ¿Cómo es la pendiente de esta recta? Positiva. Positiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Ustedes van a decir, bueno, che, si aumento el superávit fiscal un punto, el crecimiento del PBI se va a disparar para arriba. Y por ahí justo la curva, acá está, me salió medio mal esta curva, pero bueno, esto imagínense que tiene una forma más suavizada. Justo pegaba un quiebre violento, por alguna razón. Esto no es teoría económica, ¿no? Lo pongo de ejemplo por números inventados, ¿no? ¿Y qué sucede? Pega un quiebre violento para abajo. Y yo estoy prediciendo que el PBI, el crecimiento del PBI va a aumentar cuando en realidad va a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un quiebre violento en la forma de la función original, justo después de que el punto en el cual yo calculé la derivada. En casos como esto, ¿cómo es el error? Muy grande. Enorme. Porque cuando ustedes tienen funciones que tienen comportamientos con quiebres violentos, el error que pueden llegar a cometer al usar una derivada es altísimo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes usan derivadas, tienen que tener en cuenta tres cosas. Primero, ¿qué error es aceptable para el problema práctico que están trabajando? Segundo, ¿cuánto va a variar la variable independiente? Y tercero, si la función tiene comportamientos muy violentos. ¿Se entiende esto? Esta advertencia previa de que las derivadas no se pueden usar en cualquier circunstancia, sino que tienen que ver si es una herramienta idónea para lo que tienen que encarar. Sí, sí. Bueno, espérenme 2 minutitos que ya vengo, 2 segunditos, ya vengo. Estoy. Bueno, un ejemplo del error. A ver,
Supónganse que ustedes tienen esta función de análisis matemático 1. Profe, X vale 5 y pasa a valer 6. profe, perdón, una pregunta. La verdadera variación de la función va a ser el logaritmo natural de x cuadrado más 1 evaluado en 6 menos el logaritmo natural de x cuadrado más 1 evaluado en 5. ¿Sí? O sea, la imagen cuando x vale 6 menos la imagen cuando x vale 5. Bueno, si hacen esta cuentita, van a ver que esto les va a quedar el logaritmo natural de 37 menos el logaritmo natural de 26, 3,61 menos 3,26. La variación sobre la verdadera función va a ser 0,35. ¿Sí? Háganlo con la calculadora, van a ver qué es eso. Cuando x vale 5, y vale 3,61. Cuando x vale 6, perdón, cuando x vale 6, y vale 3,61. Cuando x vale 5, vale 3,26. Entonces la imagen, cuando x pasó de 5 a 6, varió 0,35. ¿Se entiende esto? ¿Sí, no? Sí. Perdón, se me cortó el audio. De vuelta, si alguien me respondió, vuélvame a responder. Ahí me di cuenta de que no los estaba escuchando. Sí, todo bien, profe. Sí, sí. Alguien creo que estaba queriendo preguntar algo. No A sé ver, si. ¿quién fue? O escribió en el chat. Yo, profe, quería hacer una pregunta. Sí, decime. Profe, Sí, sí, decime. ¿Se dejó de escuchar? Creo que no se escucha. Sí, ahí yo me estaba escuchando. Se me muteó el micrófono, no sé por qué. yo quería preguntar, profe, la segunda, o sea, lo segundo a tener en cuenta al trabajar con derivadas, dijiste lo del error. Sí. Este caso, Que dijiste que lo primero era que qué error será aceptable en la función y lo último dijiste si la función tiene comportamientos violentos. Bueno, no escuché la segunda. son tres. La primera es el problema práctico al que te estés dedicando. A ver, si vos le pifiás por un 1% a los efectos adversos de un medicamento que consumen 100 millones de personas, ¿sí? El 1% de 100 millones es 1 millón de personas, o sea, es 1 millón de personas con efectos adversos. ¿Sí? Entonces, por ahí, eso genera un montón de problemas de salud que por ahí superan a los beneficios del medicamento porque te está mandando una macana enorme. En cambio, si le pifiás al 1% de los beneficios, está bien, perdiste plata, pero no se murió nadie. Entonces, dependiendo del campo de estudio en el que vos estés, un error puede ser aceptable o no. ¿Sí? Eso es la primera cuestión. ¿Sí? La segunda cuestión es qué tan grande sea la variación de X en la realidad. Porque cuando yo me voy moviendo con variaciones cada vez más grandes, o sea, me voy con X para allá, si te fijas, el error se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? ¿Se ve esto? Que a medida que me voy para allá, la diferencia entre la recta tangente y la verdadera función se va agrandando. Sí, sí. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es que muchas veces hay funciones que tienen comportamientos muy violentos. Por ejemplo, acá pasa de tener una pendiente positiva a pegar un quiebre violento para abajo fuertísimo. En ese tipo de funciones usar derivadas es muy peligroso. Porque por ahí vos decís que se va a ir para arriba la imagen, cuando en realidad la imagen se va a desplomar mal.
justamente por el comportamiento de quiebre muy violento de la función. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, estábamos con esto. Bueno, habíamos visto entonces con este ejemplo que la verdadera variación de la imagen había sido 0,35. ¿Sí? ¿Qué pasa si trabajamos con derivadas en vez de con la verdadera variación? Bueno, la derivada del logaritmo natural, ustedes se acuerdan que era 1 sobre el argumento, ¿no? O sea, 1 sobre x cuadrado más 1. Y a eso, por regla de la cadena, lo tenía que multiplicar por la derivada del argumento. La derivada del argumento x cuadrado más 1 es 2x. ¿Sí? ¿Alguien no se acuerda de esto? Si no se acuerdan, vean urgente tema tablas de derivación y regla de la cadena. Regla de la cadena muy importante. ¿Alguien no se acuerda de esto? ¿No los estoy escuchando? ¿O? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Bueno, esta es la derivada. ¿Qué pasa si usamos la derivada para calcular la variación de la imagen? ¿Sí? Esto en realidad no es y', sino que es y' por diferencial x. Pero ¿cuánto vale diferencial x si x pasó de 5 a 6? Uno. 1. ¿Sí? Entonces, si diferencial x vale 1, directamente se puede no poner. ¿Sí? X varió 1. De 5 a 6 hay una variación de 1. ¿Sí? Pero si quieren lo pongo así para que se entienda un poco mejor. ¿No? Obviamente, si la variación fuera 2, acá tendría que poner un 2, ¿no? Y esto es, si no lo aclaro acá, pero si quieren también lo aclaro, la variación sobre la recta tangente justamente es el concepto de diferencial de y. ¿Sí? Y acá tienen puesta esta fórmula que había puesto acá. ¿Sí? Que quizá ustedes la vieron más como así, como cociente de diferenciales. Quizá a mí conceptualmente quizá esta está más buena. Bueno. ¿Qué va a pasar por acá? Yo voy a tener la derivada, que la voy a evaluar en 5. Eso me va a dar 1 sobre x al cuadrado, 5 al cuadrado, más 1, por 2 por x que vale 5. ¿Sí? Esto de acá es esto de acá. Nada más que evaluado. ¿Sí? Si quieren, a ver si entra sin que se me genere otro renglón. ¿Sí? Esto de acá es esto evaluado en 5. Y eso me da 0,38. La verdadera variación de la imagen fue 0,35. Y la derivada me pronostica que la variación de la imagen es 0,38. ¿Sí? ¿Cuál fue el error que cometí? La diferencia entre esas dos cosas. 0,38 menos 0,35
0,03. ¿Qué pasó acá? Usé la derivada y qué pasó con mi predicción sobre la imagen. ¿Está subvaluada o sobrevaluada? ¿Subproyectada o sobreproyectada? Sobreproyectado. Sobreproyectada, ¿no? Yo dije que la imagen iba a aumentar 0,38 cuando en realidad aumenta 0,35. ¿Sí? Si ustedes están trabajando, no sé. Che, voy a aumentar el gasto en, no sé, acción social. ¿Sí? O lo que fuere. Y ustedes dicen que eso va a tener un efecto de 0,38 sobre alguna variable y en realidad tienen un problema, tienen una variación de 0,35, lo que va a terminar pasando es que le van a errar en la eficiencia del programa gubernamental, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O al revés, puede ser que en vez de sobreestimar el impacto de una política pública, lo subestimen. ¿Sí? Bueno, eso es el riesgo que se comete al usar derivadas. Y esto es la comprobación de que la derivada efectivamente da 0,38. Porque esto ustedes lo calcularon por tabla. Pero la derivada, ¿sobre quién medía la variación? ¿Qué hacía la derivada? ¿Reemplazaba la verdadera función por quién? Por la recta La tangente. recta tangente. Por la recta tangente, ¿no? Entonces, si yo quiero verificar la derivada, en vez de hacer la derivada por tabla, me puedo fijar qué pasa sobre la recta tangente. Bueno, la recta tangente es una recta, siempre va a tener la forma mx más b. ¿Sí? M es 0,38, porque justamente es el valor de la derivada. Si ustedes despejan, cuando x valía 5, ¿cuánto valía ahí? 3,26. Y de ahí obtienen el valor de b. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? O sea, a m lo reemplazan por el valor de la derivada, 0,38. Y después agarran el 5, 3,26 y de ahí obtienen b. Bueno, llegan a que esto de acá es la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Bueno, ustedes evalúan a la recta tangente en 5 y evalúan la recta tangente en 6. En un caso le da 3,26, en el otro le da 3,64. Si restan esas dos cosas, van a obtener que efectivamente la variación medida sobre la recta tangente es 0,38. ¿Sí? Si quieren, esto es una forma de verificar que justamente la derivada parcial, la derivada es la pendiente de la recta tangente. 0,38, 0,38. ¿Sí? De las dos maneras la cuenta da igual. ¿Se ve? Obviamente esto es porque x lo fijamos en 1. ¿Sí? La variación de x la fijamos en 1. Si la variación de x no es 1, obviamente no van a coincidir, ¿no? Conclusión, como vemos, dado que la variación de x la fijamos en 1, la derivada coincide sobre la variación sobre la recta tangente. Dudas, preguntas, consultas. Todo esto es repaso, todo esto es análisis matemático 1. Yo sé que probablemente no se los hayan explicado con tanto detalle. Pero hasta acá, ¿alguna duda, consulta, algo?
No, nada. Buenísimo. Bueno, no sé por qué me fui tan para abajo, a ver. Ahí. Ahí está. Bueno, después decimos que la derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente, como se ve en el siguiente esquema. ¿Sí? Hay otra relación, esto es, o sea, esto es el dibujito de arriba, este de acá, pero sin dibujar todo el resto de las cosas, solamente la recta tangente, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con esto? Si se fijan acá, lo que se forma es un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan de eso? Triángulo rectángulo era un triángulo que tenía un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Más precisamente esto. Si yo mido este angulito de acá, que por otro lado, por una cuestión de propiedad geométrica, también es igual a este ángulo de acá, ¿no? Todos ángulos son iguales. La tangente de este ángulo, ¿a qué era igual en los triángulos rectángulos? Al opuesto sobre la hipotenusa. Sí, ¿se acuerdan de Sukatoa? No sé si lo di en la clase, en la primera clase de repaso, no me acuerdo. Usted tenía Sukatoa, ¿sí? La tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿no? El opuesto a este ángulo, ¿quién es? Diferencial y. Y el adyacente a este ángulo es diferencial x. O sea, la variación de x y la variación de y medida sobre la recta tangente. ¿Sí? Entonces, geométricamente, la derivada también es la tangente de este ángulo. Que si la variación de x es 1, termina siendo también igual a m. ¿No? Pues si el adyacente vale 1, la derivada directamente es el opuesto. ¿Se ve? Sí. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas, consultas? Bueno, todo esto es análisis matemático 1. A mí lo que me falta dar es, bueno, dar análisis matemático 2. Que no es otra cosa que una generalización de análisis matemático 1. Si ustedes entienden bien análisis matemático 1, análisis matemático 2 no va a ser para nada difícil. El problema es que el concepto de análisis matemático 1 debe estar bien. Si el concepto de análisis matemático 1 está bien, el análisis matemático 2 es lo mismo, nada más que extendido a dos variables. Entonces, yo les propongo dos cosas. Primero cortar la clase acá, ¿viste? Porque vi que no se conectaron muchos y si es un repaso no me van a poder putear tanto, ¿sí? Porque esto se supone que son todas cosas que ustedes ya saben. Así que, por un lado, los hice venir un feriado y no les di, a los que no vinieron no me van a putear porque no di tema nuevo, ¿sí? Pero todos ustedes ya tienen bien fresco todo lo que es análisis matemático 1 y eso me va a permitir la clase de mañana ir mucho más rápido, ¿sí? Una vez que tengo a la gente que esto lo tiene claro, ya ahorro un montón de tiempo en la clase que viene, ¿sí? Así que yo, por una cuestión de que hay un montón de chicos que no vinieron, no quisiera avanzar sobre análisis matemático 2 todavía
pero sí quería dejarlos en la ventaja de entender bien esto de análisis matemático 1 para que después la clase que viene sea muchísimo más rápida y pueda llegar con todos los temas de análisis matemático 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces yo cortaría acá, ya habiéndome asegurado que ustedes tienen todo fresco lo de análisis matemático 1, y mañana, que es la clase presencial, que van a estar todos, arranco con análisis matemático 2 propiamente dicho. Obviamente todo esto no lo voy a volver a repetir, ¿sí? Porque justamente lo digo hoy para ahorrarme un montón de tiempo de mañana. Pero bueno, si alguien no vino hoy, igualmente ya es la responsabilidad de esa persona tener conocimiento de esto porque es un tema de análisis matemático 1. ¿Sí? Así que bueno, nada, si al resto de los compañeros yo ahora voy a subir todo esto que vimos a YouTube, voy a pasar este apunte por el grupo, por lo menos esta parte de acá, y digan a los compañeros que vean esto porque yo no lo voy a volver a repetir mañana. ¿Sí? Así que bueno, nada, eso. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Algo Profe, que... Sí, perdón, no te escuché. yo tengo una duda. Sí, sí. ¿Hay ejercicios de repaso de esto en el libro o en alguna parte? No. No. Lo que sí te va a pasar es que igualmente, con algún par de diferencias, análisis matemático 2 es muy similar. ¿Sí? Entonces, cuando vos empieces a calcular derivadas en análisis matemático 2, por ejemplo, la tabla de derivación de análisis matemático 1, la vas a terminar aprendiendo, porque es la misma tabla. ¿Sí? Ok, ok. Cuando veamos derivadas por definición, vas a ver que el concepto no es exactamente igual a este, pero es muy parecido. Así que vas a tener que calcular límites de análisis matemático 1. Así que, por más que no sea exactamente esto, fíjate, esta es la definición de derivada en análisis matemático 1. Te doy un chumberío a lo que vamos a ver mañana. Esta es la definición de análisis matemático 2 de un límite de la derivada parcial con respecto a x. Fíjate que es un límite también, y la estructura es muy parecida. Lo único que cambió es esto de acá. ¿Sí? Así que cuando veas esto en la guía de análisis matemático 2, automáticamente también vas a terminar aprendiendo esto. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Va a pasar solo la parte de análisis matemático 1 o va a pasar el apunte completo? Si quieren paso todo completo, no tengo problema. Si se podría, así de paso, para leerlo un poco. Dale, no hay problema. Igual una cosa, acá no está derivadas direccionales, por ejemplo. ¿Sí? Acá esto sigue. Ok, ok. Después de esto sigue. Así que bueno, nada, hasta acá está todo completo, pero bueno, sepan que no todo lo que está acá es todo lo de derivadas. Acá me faltaría derivada direccional. Pero no hay problema, lo paso. Dale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Profe, una consulta. Esto sería el capítulo 4 del libro, ¿o no? Y el 3 Esto no, que no vimos entraría. ahora es todo repaso. Ok, No está en el libro directamente. O estará así, alguna cosita así nomás. Pero derivadas parciales, que es lo que vamos a ver mañana, sí es el capítulo 4 del libro. perfecto, gracias. ¿Sí? El capítulo 3 es límite y continuidad, que si bien lo sacaron del programa, yo les recomiendo que lo lean, porque cuando vean diferenciales, les va a ayudar a tener fresco el concepto de límite y continuidad. ¿Sí? Obviamente no lo vamos a tomar en un examen, porque ya no está más en el programa de la materia,
Pero yo una leída le pegaría, porque los va a ayudar para entender el concepto de diferencial. ¿Sí? Obviamente no estudiarlo como si lo tuvieran que rendir, pero una leidita le pegaría. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, duda? ¿Se entendió bien el repaso de análisis matemático 1? ¿Lo tenían fresco? ¿No se acordaban nada? Yo entendí bien. Sí, estuvo bueno. Bueno, acá no está la tabla de derivación. La tabla de derivación la vimos en la primera clase, pero quería comentarles que en Copillet, donde la mayoría debe haber comprado el libro, venden un apunte de derivadas nuestro. Ese apunte tiene muchísimo más de lo que nosotros vamos a necesitar porque tiene derivadas extrañísimas. Pero les recomiendo que si tienen tiempo se lo compren, porque si les llega a faltar alguna derivada, ahí está todo, ¿sí? Y aparte les va a servir para otras materias, para la vida, para lo que fuere. Así que yo les recomiendo que compren ese apunte. A veces no lo encuentran en Copillet, pídenle que lo busquen. Pero me parece que ese apunte les va a servir no solo para esta materia, sino para tener. ¿Sí? No es un apunte muy grande ni vale mucho, pero sepan que lo tienen a disposición en Copillet por si no se acuerdan la tabla de derivación o por si no se acuerdan los casos más avanzados de derivadas. ¿Sí? Así que bueno, mañana péguense una vuelta por Copillet, mírenlo a ver si les interesa. Yo les recomiendo que lo compren, pero bueno, como ustedes quieran. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta o termino? Bueno, ¿corto? ¿Nos vamos a disfrutar el feriado? Genial. Dale. Esperen que corto la grabación.